Buenas noches a todos. Se escucha muy bien. Estamos transmitiendo igual a Facebook Live. Para mí es un honor presentar al doctor Gustavo Páramo Valle. Él es urólogo egresado de nuestro hospital. Él nos va a hablar del uso de terapia de ondas de choque para la disfunción eréctil, una terapia novedosa y que está actualmente disponible en la ciudad de León, Guanajuato. Adelante, doctor. Muy buenas noches a todos. Es para mí un honor estar aquí en compañía de todos ustedes, compañeros y amigos. Vamos a hablar pues de este tema de la terapia de ondas de choque de baja intensidad para la disfunción eréctil. Bien, ¿por qué es relevante la terapia de ondas de choque? Pues porque la disfunción eréctil así lo es. La disfunción eréctil tiene una prevalencia mundial muy importante que se ve menos en los países de habla inglesa, pero más en los países tercermundistas y latinos, teniendo una incidencia global de entre el 32 y el 80%, y en nuestro país en algunos artículos se cita en el 33.8% de los casos. Esto, una incidencia total abarcando edades de 40 a 70 años de edad. Obviamente que la incidencia va a rebasar el 50% conforme nos vayamos acercando a los 60 años. Entonces, bueno, aquí tenemos una gráfica que nos ejemplifica precisamente lo que les vengo comentando sobre la incidencia mundial. En cuanto a los países de habla inglesa, lo tenemos en 20%, obviamente por los hábitos, calidad de vida y bueno, la menor prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas. Conforme va incrementándose la edad, vemos que la prevalencia va siendo cada vez más importante. A los 60 años tenemos un 57% de prevalencia de disfunción eréctil. Esto incluyendo cualquiera de las causas, ya sea vasculogénica o bien psicogénica, que ya no es tan relevante a esta edad. Aquí tenemos en México 33.8% de acuerdo a este artículo publicado acá en 2018. Bueno, pues hacemos el abordaje de esta enfermedad. Como en la mayoría de los padecimientos que citamos, empezando con una historia clínica, el tiempo de evolución es muy importante porque ha sido descrito en la mayoría de los artículos como un factor primordial para ver la respuesta que puede tener a este tratamiento. Una evaluación, una inspección física, ver que no puede haber ahí una deficiencia de hormonal o bien una alteración directamente sobre los genitales, curvatura, cosas que generan dolor. Factores de riesgo, como ya lo conocemos bien, diabetes, hipertensión, el hábito tabáquico es súper importante, la dislipidemia. Y bueno, en este sentido es recomendable hacer una evaluación con laboratoriales en aquellos pacientes que no tenemos un antecedente en el último año. Y bueno, pues lo que nos lleva a la medición objetiva de lo que es, o subjetiva, de lo que es la disfunción eréctil, pues tenemos 3 cuestionarios o 3 herramientas para esta medición. Dentro de lo que tenemos el índice internacional de la función eréctil, descrito por Rosen en 1997, que sigue vigente, y ocupamos este apartado porque recordamos, tiene 15 cuestiones en las cuales evaluamos la función en los últimos 4 semanas. Nos enfocamos en las primeras 5 preguntas y la última, la 15ª, que dan el componente de la función eréctil. En cuanto a bueno, pues sería más o menos el cuestionario, y tenemos un puntaje en el cual nos va a indicar el grado de disfunción que refiere el paciente de acuerdo a estas cuestiones, siendo el puntaje máximo de 30 y considerando al paciente sin disfunción eréctil con 25 puntos. De ahí para abajo vamos teniendo categorías de
de disfunción eréctil leve, leve moderada, moderada y severa. Entonces, como bien lo sabemos, si nos guiamos por este cuestionario, hay indicaciones farmacológicas a partir de los 14 puntos para iniciar con los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Tenemos otro cuestionario que ya es la versión acortada de este, en el cual hacemos la evaluación en los últimos 6 meses y son 5 cuestiones que son muy semejantes al previo. El puntaje baja a 25 puntos, el puntaje máximo, y tenemos igual nuestro punto de quiebre en los 20 puntos para considerar algún manejo en los pacientes con disfunción eréctil. Tenemos otro cuestionario que es muy importante para la valoración de la disfunción eréctil, que es la escala de rigidez o el Hardness Score, y bueno, pues en este tenemos 4 niveles. El primer nivel es aquel paciente que presenta un alargamiento pero no tiene rigidez, es el nivel más severo. En el siguiente nivel tenemos aquel paciente que presenta alargamiento, algo de rigidez, pero no lo suficiente para tener una penetración. En el tercer nivel ya tenemos al paciente que sí puede tener una penetración, pero no es la rigidez total o la que tenía en su juventud. Y el 4 es aquel que pues realmente tiene una rigidez total. Esta escala es muy corta, muy breve, muy fácil de aplicar en nuestros pacientes y nos va a dar una medición subjetiva de qué tanta respuesta o qué tanta respuesta tisular podemos tener. Ahora bien, ¿qué nos dice la guía europea del tratamiento para la disfunción eréctil? Bueno, precisamente lo que acabamos de ver. Debemos de identificar los factores o las causas tratables que puedan estar ocasionando en nuestro paciente una disfunción eréctil, ver los cambios en el estilo de vida, ahí podemos incluir el hábito tabáquico y proveerle toda la información para que el paciente pueda generar cambios en su estilo de vida y una mejor respuesta. De ahí tenemos en primera línea a los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa y los tratamientos tópicos con alprostadil que pueden ser intrauretral, y en este mismo apartado ya entra lo que son las ondas de choque de baja intensidad para la rehabilitación del pene. Tenemos aquí donde nos quedamos en este parámetro, y de ahí, bueno, pues vemos si el paciente tiene una buena respuesta o no tiene una buena respuesta. Entonces, si tiene una buena respuesta, pues ya continuamos con ver todos los efectos que puede tener el ajuste del fármaco, el inhibidor de la 5-fosfodiesterasa o la combinación de ellos, que es lo que nos sugiere el siguiente punto cuando no hay una buena respuesta. Y cuando no hay una buena respuesta a la combinación de los tratamientos, incluyendo lo que es las ondas de choque, ya nos manda lo que son las inyecciones intracavernosas. De ahí prácticamente ya nos queda un solo punto, que ya es la prótesis. Entonces vamos a abordar propiamente lo que es el tema. Vamos a dejar un poquito de lado lo que son los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa y vamos a preguntarnos por qué las ondas de choque de baja intensidad. Bien, este doctor Nishida desde 1984 vio los efectos que tenían las ondas ultrasónicas en el tejido miocárdico de porcinos. Es decir, fue como que el debut de las ondas de baja intensidad sobre el tejido blando. Ahí vieron que había una buena respuesta de este tejido que se le inducía isquemia, y había un buen reclutamiento de factores de crecimiento que terminaba por rehabilitar y mejorar las fracciones de eyección. Y bueno, de ahí de ver esta respuesta en el corazón, pues pasaron a buscar en otros tejidos, como lo fue
el tejido óseo, los tendones, hasta llegar a lo que fue el pene. Se tardaron bastante para proponerlo. Entonces, ¿qué son las ondas de choque? Bien, las ondas de choque es una onda acústica longitudinal de 5 milisegundos de duración. Y bueno, esta gráfica nos resume básicamente el comportamiento de la onda. Tiene una subida o un pico y un descenso brusco, y después pasa a una fase negativa que es un poco más estable y que dura la mayor parte del tiempo. A esta cresta se le atribuye la mayor parte del efecto sobre los tejidos. Esta cresta tiene un efecto por la subida y otro efecto por el colapso rápido, que va a tener, lo vamos a ver más adelante, un efecto que se llama cavitación. En cuanto a la fase negativa, a esta fase de contracción en la que se retira la onda, no se han atribuido tantos efectos significativos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de las ondas? Precisamente tienen esta fase positiva que genera un estrés mecánico por sí misma, y tiene este efecto interesante que se llama cavitación, que es el colapso súbito de la onda y va a generar una burbuja. Este efecto lo vemos incluso pues en algunas especies marinas. Por el movimiento rápido se generan burbujas aún en medio líquido estable, y bueno, estas burbujas pueden traer como un segundo efecto el reclutamiento de las células madre. Este reclutamiento ahorita lo vamos a ver en la siguiente imagen para entenderlo un poco mejor. Entonces, este es un esquema de lo que es un vaso sanguíneo. Estos son los sinusoides que encontramos en los cuerpos cavernosos, y por ahí la interacción de algunas células nerviosas. Tenemos el efecto sobre el vaso, en el cual se van a generar las burbujas van a ir creciendo hasta que finalmente van a chocar con el endotelio del vaso y van a generar una respuesta o un daño tisular en este nivel. Esto va a activar las células perivasculares y va a provocar que haya factores de crecimiento, y estos a su vez generen la neoformación de vasos sanguíneos, lo que va a permitir en el tejido una mayor perfusión. Entonces, dentro de esto vemos el reclutamiento de estas células progenitoras o células madre, que tienen la capacidad de dividirse gracias a la activación de este daño endotelial. Entonces, bueno, pues la fisiología de la rehabilitación tisular tiene que ver mucho precisamente con estos factores que van a reclutar las células madre para que puedan reconstruir o generar nuevos vasos. Entonces, este factor derivado del estroma celular lo vamos a encontrar como consecuencia del daño endotelial de las burbujas a este nivel. ¿Cómo llegaron a esta conclusión de que esto había pasado? Pues hicieron un experimento con perros que son recién nacidos, inyectaron un marcador en las células que consideraron células madre por la etapa de recién nacido, y este es un análogo de las bases del ADN de la timidina. Entonces, indujeron diabetes a través de esta sustancia que se llama estreptozocina, y posteriormente aplicaron las ondas de choque. El factor de la diabetes obviamente representa hasta cierto punto el daño tisular que podemos esperar en un individuo que no es recién nacido, como los cachorros que utilizaron aquí. Y bueno, vieron a través de la medición de estas células que había una reclutación 9 veces mayor de las células progenitoras. Entonces, bueno, podemos esperar que esta respuesta que
que es un modelo animal, sea el mecanismo o una explicación del mecanismo por el cual las ondas de choque mejoran en el tejido humano la vascularidad o la angiogénesis. También hay otra teoría para explicar la estabilidad a nivel del sistema nervioso, es decir, aquellos pacientes que tienen alteración o daño tisular a nivel de los nervios del pene, ya sea pacientes que tuvieron una cirugía radical de próstata, enfermedades como el Guillain-Barré que afectan a nivel de este tejido, de los nervios, pueden tener alguna respuesta con el tratamiento con ondas de choque. Sin embargo, la respuesta no es tan notoria o tan marcada como aquellos que tienen una lesión o una disfunción eréctil vasculogénica. Se propone aquí que en este experimento que hicieron con ratas, observaron que había una mayor actividad de lo que es la óxido nítrico sintasa y una activación del receptor de neurotrofina P75, así como una actividad de lo que es la proteína S100. Esta proteína S100 está presente en trastornos tumorales como los gangliofibromas, el melanoma, y se considera que la actividad de estas tres forman un ambiente propicio para que las células de Schwann tengan una mayor regeneración y una activación a este nivel, lo que generaría pues mayores conexiones y actividad en estos pacientes que tienen una lesión de tipo nervioso. Ahora bien, la distribución de las ondas, parte de lo que limita la aceptación a nivel global o en todos los organismos internacionales de las ondas de choque es la variabilidad en cuanto a los instrumentos. El inicial fue las ondas de choque focales, y posteriormente salieron las ondas de choque lineales. Hay una diferencia en cuanto a la distribución de la onda de choque. Si bien todos tienen un efecto de crecida y un colapso súbito que va a generar cavitación, el área que se cubre es distinta. En la focal habría que estar variando la cantidad de golpes o la cantidad de ondas de choque alrededor del pene, entonces tendría que estar uno moviendo, y la posibilidad de que la distribución fuera uniforme es menor. La distribución de las ondas de choque lineales cubren un área más amplia y puede reducir el número de puntos que se está dando y hacer más cómodo el tomar la terapia. Básicamente ese es el ejemplo de cómo se aplica la onda de choque. El tejido del paciente o el pene no tiene que estar erecto para poder aplicar el tratamiento. Este es un esquema nada más para mostrar la distribución de las ondas, pero se aplica directamente de la pieza de mano o el transductor que tiene el equipo. Bueno, pues a raíz de esto, de la variabilidad de los aparatos, han surgido varios esquemas de aplicación de las ondas de choque. Tenemos desde el primero, que fue Bardi, que fue el primero que condujo los estudios con ondas de choque en el 2010, y inicialmente propuso 12 sesiones, después lo redujo a 6 sesiones y aplicaba 1500 golpes. Después tuvimos otro estudio con Rufo, 4 sesiones semanales de 3400 golpes, y Frey 6 sesiones de 1500 golpes. Entonces, estos son como los estudios referentes a la aplicación de las ondas de choque. Estos se hicieron con aparatos de distribución focal. ¿Qué efectos adversos tienen las ondas de choque? Bueno, pues hay varios estudios. Publicado por el British Medical Journal International, es uno de los que más me gusta y describe precisamente los efectos adversos. No encontraron efectos adversos significativos. Prácticamente ningún paciente ha referido alguna molestia. Sin embargo, otros estudios han llegado a referir dolor leve, hematoma, pero esto sobre todo en pacientes que tienen hemofilia, que tienen alteraciones de la coagulación, en los cuales pudiera tomarse alguna precaución.
no en pacientes anticoagulados, sino pacientes que ya tienen alteraciones congénitas del funcionamiento de la cascada de la coagulación. Y dolor en estructuras sólidas circundantes. Si bien las ondas de choque tienen una buena aceptación, una buena tolerancia en los pacientes que reciben el tratamiento, también se utilizan para otras entidades. Entre lo urológico tenemos el dolor pélvico crónico y la enfermedad de la Peyronie. Estas se utilizan pues para tratar la fase de dolor agudo o cuando se está formando la placa. Pero la onda de choque tiene un comportamiento distinto en el tejido que es sólido, porque el rebote lo absorbe la estructura sólida y ahí sí puede tener un poquito más de molestia. Sin embargo, no es una terapia que pueda generarse o considerarse peligrosa, puede ser aplicada a cualquier paciente. Independientemente del resultado positivo que se adquiera, y quiero ser enfático en esto, es una terapia que no tiene efectos adversos. Entonces, cualquier paciente puede recibir el tratamiento con ondas de choque y puede recibir desde 1.500 golpes hasta 3.000 golpes y sin efectos adversos. O sea, puede el paciente ir a su casa, ir a su trabajo, a la actividad que tenga que hacer y no va a tener ningún efecto adverso. Las incomodidades o molestias las puede presentar durante el tratamiento y va a depender de la energía que se esté utilizando. Por eso, cuando estamos haciendo la aplicación de la terapia, preguntamos qué tanto tiene sensibilidad el paciente y en la medida que va tolerando más energía, pues se va haciendo el ascenso gradual, igual que como lo hacemos para la litotricia. No comenzamos con el máximo cantidad de energía, sino que vamos haciendo un ascenso gradual. Entonces esto va a reducir mucho las molestias que podamos encontrar en los pacientes, pero es una terapia totalmente segura y que puede ser aplicada a los pacientes con condiciones como diabetes, hipertensión, dislipidemia, no hay mayor problema. Incluso pacientes coagulados con antecedentes isquémicos en corazón, no hay mayor problema, se puede aplicar con toda seguridad y bueno, pues ahí tenemos algunos estudios avalando esta circunstancia. La duración del efecto rehabilitador es variable, ha sido medida en distintos estudios. ¿Y por qué es variable? Bueno, porque tenemos instrumentos distintos, tenemos tratamientos distintos, entonces, y pacientes con condiciones distintas, de edades distintas, con comorbilidades, sin comorbilidades. Entonces, el efecto ha sido medido en estudios desde lo más común que encontramos, que son 6 a 12 meses, hasta estudios que lo describen a 2 o 3 años. No hay mediciones posteriores, o sea, más. Y el efecto, obviamente, que si el paciente sigue con sus hábitos de vida, hábito tabáquico, mal control metabólico, pues obviamente el efecto desaparece muy rápido. Se considera que el efecto mayor se encuentra al mes posterior del término del tratamiento. Y bueno, pues estos son los estudios con los que inició la terapia de ondas de choque. Como les comentaba, el primer estudio que encontramos es el de Bardi en el 2010 y la muestra fue pequeña, de solo 20 pacientes. Y ¿por qué explicábamos al inicio lo que son los cuestionarios de validación? El índice internacional de la función eréctil de 15 cuestionamientos y el reducido de 5 y el hardness score, porque básicamente es en donde se mide el efecto en todos los pacientes. Entonces, prácticamente en la mayoría encontramos un cambio que es variable, pero en todos estos estudios un cambio que es de 7 puntos, de 6 a 7 puntos, de 3.5 puntos, de 2 puntos en los más bajos y lo que sí observamos que la muestra va incrementándose y obviamente el nivel de confianza y la calidad del estudio van siendo mejores. Entonces yo no tengo duda de que en los próximos años las guías clínicas de la Asociación Europea o bien la americana, que todavía no lo recomienda del todo, van a tener mayor evidencia para poderlo recomendar como una opción de tratamiento de primera línea. Bueno, sigue siendo más económico la utilización de los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, pero no estamos peleados con ellos. De hecho, en los estudios se han conducido
en pacientes que toman inhibidores de la 5-fosfodiesterasa y en los que no lo toman, los que no responden a esto. Entonces, vemos que van avanzando en cuanto al tiempo y ya vemos pacientes que son respondedores a la 5-fosfodiesterasa y los que no son respondedores. Vemos que la respuesta es más pobre, 2.5 puntos en aquellos que no son respondedores, y en los que son respondedores tenemos una respuesta mayor. Esto puede ser explicable por el hecho de que la reserva tisular es mayor en los pacientes que tienen una respuesta a los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, entonces es totalmente esperado. Pero aún en aquellos pacientes que no son respondedores, podemos esperar como resultado con esos 2 a 6 puntos que nos va a cambiar en el índice internacional de la función eréctil, pues ya una respuesta al inhibidor. Entonces es algo que le podemos ofrecer. Y bueno, pues volvemos a encontrar esto. Hay otros estudios, este de Kittray es igual con ondas focales y tenemos 5 puntos. Los tratamientos son variables, como les comentaba, hay uno de 12 sesiones que es este, y hay otro de 4 sesiones. Entonces, esto es lo que hace que no puedan ser homologados los resultados. Y bueno, pues en algunos hay sesgo también por los tratamientos y los pacientes que se seleccionan. Sin embargo, a partir ya de 2015-2016 empezamos a tener los primeros revisiones sistemáticas o metaanálisis, en los cuales obtenemos resultados semejantes, en los cuales ya hay una significancia estadística que supera al placebo, y encontramos variaciones leves pero significativas en cuanto al puntaje del índice internacional de la función eréctil y de la escala del Hardness Score. Bueno, pues estos estudios, ya les comento, van siendo un poco más nuevos y ya están en el nivel de metaanálisis. Entonces vamos a ir teniendo mayor evidencia científica a este respecto. ¿Qué tenemos aquí en Swiss Urotec? Pues tenemos un equipo de última generación, es el Duolid de la marca Karl Storz, y tiene un efecto o una función de ondas lineales. Produce ondas electromagnético-acústicas. La máquina lleva líquido. Para transmitirlo, el líquido se inserta en esta parte y va a circular a través de la pieza de mano, que es lo que encontramos acá, y va a transmitir la onda de choque directamente hacia el pene. ¿Cómo la aplicamos? Bueno, aplicamos este esquema. Este esquema es un estudio que condujo precisamente la marca Duolid, o la que proporcionó para desarrollarlo. Y utilizamos 3.000 golpes en 6 sesiones. Estas 3.000 golpes los distribuimos en la parte distal del pene, en la base del pene, y cada uno de los pilares dividimos 500 golpes. La intensidad que tratamos de utilizar son 25 millijoules y podemos empezar con intensidades tan bajas como 9 millijoules. ¿Qué viene a tener de diferente este Duolid de la primera generación a la segunda? Bueno, pues el mayor control y regulación de las ondas de choque. Ya te viene programada lo que es la frecuencia que puede tolerarse de acuerdo a la energía que se está utilizando, y bueno, pues la distribución lineal, que desde luego va a rehabilitar el tejido a este nivel. Y bueno, pues estos son nuestros resultados todavía en una fase muy breve. Tenemos ya 10 pacientes en tratamiento, no han concluido todos. Algunos vienen en etapas muy tempranas que no hemos medido al término de la sexta sesión, y faltaría pues dar un seguimiento al mes, que es el máximo efecto esperado. Vemos que la mayoría de los pacientes que acuden con nosotros tienen enfermedades crónicas. Incluso tuvimos un paciente que desarrolló insuficiencia renal mientras estaba con el tratamiento, o al menos se la diagnosticó, y bueno, pues no tuvimos mayor respuesta en este paciente con la aplicación de las ondas de choque. Pero en la mayoría de los otros pacientes que tenemos
puntajes tan bajos como 14, 16, hemos tenido muy buenas respuestas, parciales todavía, y hay incluso un paciente que no tiene disfunción eréctil, o así referido por él que no lo tiene, pero quiso tomarlo por el efecto que él estuvo leyendo de engrosamiento y de estas erecciones que se presentan, las erecciones nocturnas de manera espontánea, y que son también tomados en algunos estudios como parte del éxito. Estos signos de éxito los podemos encontrar a partir de la segunda sesión de tratamiento. Y bueno, pues básicamente es la casuística que tenemos ¿tenemos algún? No. Bueno, tenía ahí un videito de la aplicación. Si quieres reproducirlo, Paco. Este video lo tenemos disponible en YouTube y bueno, pues es el comercial, pero dentro del video viene cómo se escucha y cómo se comportan las ondas de choque brevemente. ¿No reproduce? Bueno, lo encontramos ahí en el YouTube. Y bueno, pues no sé si tengan alguna cuestión, y pasaríamos con Francisco Contreras, que es nos va a hablar un poco de lo que también nos interesa saber, aparte de esta área académica. Antes de pasar con el ingeniero Francisco, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Páramo. A mí me gustaría preguntarte, doctor. Ahorita enseguida te paso el micrófono. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, tal vez por falta de atención en la plática, disculpe. Durante el procedimiento el paciente lo sedan, lo bloquea, no es completamente despierto. Y lo segundo, de las complicaciones que nombraste no lo vi, pero incidencia de peyronía, curvatura por cicatrización por efecto de las ondas han tenido o está reportado. Ok, mira, para lo que son... Muy interesante la pregunta. Sí, no lo mencionamos quizás en la presentación. El tratamiento en todos los casos se aplica sin sedación y sin analgesia. La sensación la describen los pacientes como un pequeño ligazo, pero es algo muy tolerable. No tiene efectos incluso cutáneos, no se ve nada en la piel del paciente. Si haces mucha presión con la pieza de mano, prácticamente la recargas, quizás pudieras observar lo que observarías en un godet, una depresión ahí de la piel. No hay nada de efectos. En cuanto a peyronie asociado a la aplicación de las ondas de choque, solamente hay un estudio que lo describe, pero la energía que se está utilizando es mayor de los 25 millijoules. En este caso tratamos de nunca sobrepasarlo. De hecho, el aparato está programado para no dejarte aplicar más que esa energía, pero es un tratamiento totalmente seguro en ese sentido, porque no se describen con esos voltajes ni con estas sesiones ningún tipo de fibrosis. Por el contrario, se utiliza para tratar peyronie en la fase de consolidación de la placa. Por el contrario, ahí hay un beneficio en cuanto a lo que es el dolor sobre la placa. No hemos tenido pacientes referidos con peyronie por la incidencia y la detección de pacientes. Prácticamente lo estamos ofertando para disfunción eréctil, pero también tiene esa aplicación. En ese sentido, todavía es menos conocido la cantidad de sesiones y el voltaje que se debe utilizar para tratar óptimamente la peyronie. Pero sabemos que, bueno, pues esta tiene múltiples tratamientos porque ninguno es realmente efectivo. Entonces, bueno, es otra opción más que tenemos. Y también se aplica en los pacientes que tienen dolor pélvico crónico, que consideramos como con prostatitis crónica no infecciosa,
y que están volviendo constantemente a consulta, ya no sabemos qué más ofertarles. Bueno, también tenemos para el dolor pélvico este tratamiento. Los voltajes aquí sí pueden variar un poquito más porque el tejido en lo que es el perine es mayor, entonces ahí sí podemos subir un poquito más y se pueden dar más sesiones también para tratar el dolor pélvico crónico en estos pacientes. ¿Alguien más aquí en el auditorio tiene alguna pregunta para el doctor Páramo? Yo te preguntaría, doctor Páramo, normalmente para ingresar a un protocolo de tratamiento se requiere unos requisitos mínimos. En este caso, ¿tú considerarías la determinación de testosterona, el hecho de estar anticoagulado a un paciente como contraindicación? ¿Cuánto tiempo tiene que suspender la aspirina? Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es el paciente ideal para tu tratamiento? Bien, sí hacemos una consulta de valoración donde identificamos todos los factores de riesgo posibles y bueno, pues dentro de estos factores de riesgo, si lo consideramos necesario, pedimos algunos laboratoriales, entre ellos lo que es la medición de testosterona, porque bien podemos tener varias causas de la disfunción eréctil y tocando este tema, el paciente ideal pues sería aquel con una disfunción eréctil que presumimos es vasculogénica, es decir, que tiene un daño endotelial por la diabetes, por la hipertensión, por el hábito tabáquico o bien también por una dislipidemia. Sin embargo, si el paciente no tiene ningún control, pues lo poco que ganemos de vascularidad lo va a perder rápidamente. Entonces, el paciente ideal es aquel que tiene cierto control, pero que a través de los años ha ido perdiendo la función eréctil y conserva algo de respuesta. Entonces, aquel paciente que presumimos vasculogénico, pero que todavía tiene respuesta a los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, es aquel que presumiríamos que pudiera tener la mayor respuesta. En pacientes anticoagulados, podemos encontrar pacientes anticoagulados por marcapasos o bien por alguna antecedente de cardiopatía isquémica. No es necesario suspender la anticoagulación para recibir el tratamiento, sin embargo, sí consideraríamos la anticoagulación para la energía que vamos a aplicar. Quizás aplicaríamos energías un poco más conservadoras, desde lo que son los 9 millijoules, pero no es necesario inhibir o suspender el tratamiento, que pudiera llevarle incluso a tener alguna complicación cardiovascular. Entonces, bueno, pues es una terapia bastante segura. No hemos tenido todavía pacientes anticoagulados, pero no dudo que no podamos resolverlo sin ningún problema. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Y la aspirina, perdón? En cuanto a los antiagregantes plaquetarios, no está descrito propiamente que lo deban de suspender. Se hace la aplicación del tratamiento con estos voltajes mínimos y se ven los efectos que pudiera llegar a tener. Estos son los casos que mencionábamos como efectos adversos que puede llegar a haber algún hematoma. Sin embargo, no ha habido o no se han descrito complicaciones graves al respecto. Muy bien. En línea, el doctor Humberto Aguado, que le mandamos un saludo. Dice que si nos podrías explicar el efecto de las ondas de choque en la disfunción veno-corporo-oclusiva. Bien, como lo veíamos durante la plática, tiene efecto cavitatorio el colapso de la onda de choque y este va a dar un daño endotelial. Tanto las venas como las arterias tienen una disfunción en su lumen. En cuanto a estos pacientes que no tienen un buen retorno, la onda de choque no está completamente aclarado su mecanismo de acción, pero se presume que tiene que ver también con el reclutamiento de estos factores de crecimiento endotelial y que pueden generar vasos colaterales para que mejore ahí el retorno. Muy bien. Otra pregunta del doctor
Víctor Bravo Galvez, urólogo de León, Guanajuato, al que le mandamos un saludo también. Dice, ¿cuál sería el papel de este tipo de tratamiento en los pacientes posoperados de prostatectomía radical? Pues es una opción que podemos ofertar. Si bien el efecto es mucho menor que en los pacientes que presumimos es una disfunción o una disfunción eréctil vasculogénica, como ya lo veíamos, puede tener cierta rehabilitación, sobre todo las células de Schwann, y se han presentado algunos estudios donde la ganancia de 1 o 2 puntos puede significar la respuesta a tratamiento con inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Si bien sabemos que 80% de los pacientes que operemos de prostatectomía radical van a tener que usar inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, a ese 30% que a lo mejor no responde, le podemos ofertar la terapia y podemos llegar a tener alguna respuesta ya con los inhibidores. Entonces es una alternativa, algo más que ofertar, y pues ahí queda. Entonces es algo que nos da un recurso para estos pacientes. Si bien no son los que tienen más respuesta, sí se ha visto respuesta con el tratamiento. El doctor... Muy bien, antes de darle la oportunidad a la empresa que está ofreciendo el tratamiento, a nombre del Colegio de Urólogos del Estado de Guanajuato, doctor Gustavo Páramo Valle, agradecerte el esfuerzo y felicitarte y pues desearte éxito en esta nueva empresa en tu carrera profesional. Muchas gracias, doc. Gracias. Gracias.